Doctor, ¿seguro que quedó la bata afuera? Seguro que quedó fuera. ¿Cuál es su nombre, doctor? Héctor Ricardo Martínez Ríos. ¿Cuál es su especialidad? Soy cirujano traumatólogo ortopedista con alta especialidad en cirugía de columna. ¿En dónde estudió su carrera? Yo soy egresado de aquí, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Posteriormente me eduqué con una especialidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Durante mi curso en el Instituto Nacional de Rehabilitación me entrené en España, en el Hospital de Chusquirón, con una diplomada en cirugía de columna. Posteriormente, por parte del ISSSTE, me enviaron a capacitarme al Hospital 1 de Octubre en cirugía de columna vertebral. Esa es mi trayectoria académica, a grosso modo, son aproximadamente 13 años de estudio. ¿Te arrepientes, doctor, de esos 13 años? No, es muy difícil arrepentirse de algo que te gusta. Sí es muy pesado, sí hay mucho esfuerzo, pero como todo, o sea, lo que lleva más esfuerzo lleva recompensas más bonitas. Doctor, si al día de hoy tuvieras la oportunidad de estudiar otra especialidad, ¿cuál sería? En su momento pensé estudiar cirugía cardiotorácica y pensé en estudiar cirugía plástica. Pero dentro de toda mi educación, vengo de una familia grande, somos 6 hermanos y 5 son ingenieros y yo soy el único licenciado, por así decirlo. Entonces, mi educación en ingeniería, la mecánica, las máquinas, toda la vida lo he manejado. Entonces, el cirujano ortopédico, el cirujano traumatólogo, es el cirujano encargado de la movilidad, de la mecánica, de la independencia y de que un paciente sea productivo y funcional hasta cierto punto. Entonces, cuando a un paciente le falla algo mecánico, es cuando nosotros, como ortopedistas, es cuando ejercemos. Entonces, lo que más me gusta de mi carrera. Doctor, si el día de hoy pudiera estudiar otra carrera totalmente diferente a la medicina, ¿cuál sería? Yo creo que estudiaría ingeniería en sistemas o ingeniería mecatrónica. ¿En algún momento durante sus estudios, doctor, le cruzó por la mente abandonar la carrera? Sí, en muchas ocasiones. Costaba aproximadamente en mi noveno, décimo año de carrera, ya estaba yo en una especialidad. Yo estaba viviendo en la Ciudad de México, entonces vives lejos de tu familia, entonces los resultados económicos y profesionales todavía yo los veía muy lejos. Y la capacidad de seguir avanzando pues se va mermando, sobre todo en ese momento en el que eres residente y resides en el hospital. Entonces el estrés se empieza a aumentar, todo el tiempo estás con tus mismos compañeros, hay pacientes que son muy, muy delicados y a la vez tienes que estudiarlos, seguir avanzando, y las guardias eran guardias de 36, 48 horas y prácticamente nomás llegas, descansas y regresas a trabajar. Tal vez lo pensé 2 o 3 veces, pero no más allá para tomar la decisión. Doctor, ¿cuándo fue la primera vez en su trayectoria que le cayó por primera vez el 20? Que dijo, ahora sí ya soy doctor, ahora sí soy traumatólogo. Pues la primera vez que me cayó el 20 fue terminando la especialidad. Yo me fui a ejercer un año a Tulum. Allá en Tulum atendió un británico que se fracturó, se cayó en un cenote, que es una formación rocosa, y se fracturó la pierna. Entonces le pusimos un clavo y el paciente, bueno, claro, llegó con dolor, con la pierna rota. A los 3 días ya lo reparamos y lo puse a caminar. Entonces el paciente, de no poder caminar, de estar inestable, pues ya se regresó a su país operado y el paciente muy contento. Felicidades. Que la verdad que se da mucho gusto. Al día de hoy, doctor, ¿cuál puede considerar que ha sido su mayor logro? Uno de los logros que yo considero que es más importante para mí es el hecho de tener la empatía y el acercamiento con mis pacientes. Es algo que directamente no lo he aprendido en la escuela, sino por las enseñanzas de mi Santa Madre,
que ella siempre me ha dicho, un doctor puede ser que no siempre te cure, pero siempre te puede aliviar. Entonces, a todos mis pacientes que yo atiendo, trato de ponerme en su lugar, trato de estar en sus zapatos y entenderlo y ayudarle de mayor manera o de menor manera. Entonces, el hecho de entender que estoy en una posición en la que puedo ayudar a la mayoría o a todas las personas que tengo contacto es algo que me da mucha satisfacción. Doctor, ¿un gusto culposo? Sí, tengo varios gustos culposos. Cuando yo tratamos a los pacientes, a los pediátricos, cuando llegan con sus brazos rotos, las muñecas rotas, son pacientes que se cayeron en el parque, que se lastimaron, entonces llegan con su brazo roto. Uno de mis gustos culposos es acomodar el hueso. O sea, la sensación cuando truena el hueso y que ya lo acomodé es algo que me hace sentir bien. El paciente sufre, lo duele mucho, pero no sé, es algo que me hace sentir bien. Ay. Doctor, ¿ha experimentado la muerte de un paciente? Sí, varios pacientes. Gracias a Dios, bueno, en caso mío, que a mi cargo, he tenido 2 pacientes que han fallecido. Una fue una señora de 90 años que llegó al hospital con una fractura de cadera, tenía un problema en su corazón, en sus pulmones, tenía dificultad para la circulación sanguínea. Yo a esta paciente la atendí en el Hospital General de Chihuahua. Nosotros antes de operar a los pacientes tienen que correr un protocolo preparatorio. La paciente tenía el riesgo más alto. Entonces ya con el simple hecho de la fractura, llegó al hospital, la estabilizaron, pero desgraciadamente no soportó la fractura y falleció antes de la cirugía. He tenido pacientes que son pacientes ya con enfermedades muy avanzadas, con problemas muy delicados, pacientes con cáncer o pacientes con enfermedades terminales. Y pues no es nada agradable, aunque al final pues la vida todos entendemos que es un ciclo, desprenderse de un familiar, de un ser querido, nunca es sencillo. Así tenga 2 años o si tenga 98 años. Ahí lo que yo siempre, como te platicaba, siempre trato de estar en los zapatos del paciente. Yo me apoyo con otras especialidades como la tanatología, geriatría, que ellos ya me ayudan a encaminar al paciente pues, para que el sufrimiento no sea tan pesado. Okay. ¿En algún punto, doctor, estas muertes que usted ha experimentado se llegan a superar? Como te digo, yo platico mucho con mis papás. Entonces mi santo padre sí tiene esta filosofía de que al final pues, la vida son ciclos. Cuando eres pequeño, pues te tienen que ayudar a cuidarte, incluso hasta para comer, te tienen que ayudar. Eres niño, tienes mucha vitalidad, te puedes saltar hasta de un techo y no va a pasar mayor cosa. Pues nuestra parte, que somos personas productivas, y ya llega la última parte, tal vez la última parte en la que ya nosotros ya no tenemos tanta fuerza, tanta vitalidad, y al final pues sí te marca, ¿no? O sea, sí te quedas con la sensación de que vas a extrañar a esa persona o que esa persona no va a estar ahí, pero pues uno trata de aceptarlo y de continuar adelante, porque bueno, todos mis pacientes son importantes para mí, pero así como al principio empezamos la entrevista, que dejamos la bata afuera, pues igual yo paso de un paciente a otro paciente, le doy su tiempo, pero ya cuando estoy con otro paciente, ese paciente es el más importante. Entonces siempre trato de mantener apartados mis casos y no dejar mi mente clavada en otro caso, porque eso hace que a mi paciente que estoy viendo actualmente se me pase algún detalle importante. Doctor, ¿usted cree que los doctores puedan ser víctimas de insensibilizarse con el paso de los años? Sí, claro. La sobrecarga de trabajo que tenemos luego sí nos lleva a desensibilizarnos. Hay maestros con mucha experiencia que dentro de su larga experiencia ellos ya hacen los protocolos preparatorios, quirúrgicos, ya los hacen muy rápido. Sus resultados son muy buenos,
pero la atención con el paciente es la que hace que falle. Entonces, si bien sí les va muy bien a los pacientes, avanzan muy rápido, de sensibilizarse con el paciente, en mi caso personal, sería dejar de disfrutar mi trabajo. O sea, a mí me gusta conectarme con mis pacientes y que los pacientes sepan que están conectados conmigo para tener un lazo fuerte de comunicación. Que al final de todo, aunque a mí me interesa con todo el corazón recuperar a mis pacientes, el más interesado son ellos, mis pacientes. Entonces, que ellos sientan que yo tengo esa apertura y hacer los ejercicios todos los días para evitar desensibilizarme, para mí es algo básico en mi práctica. Doctor, por otro lado, ¿cómo ve el mantener viva la pasión a lo que se dedican? ¿Se puede tener siempre la pasión activa o se puede llegar a perder? Yo pienso que sí se puede llegar a perder, como en todas las áreas de la práctica humana. En nuestro caso en particular, como cirujanos de columna, como traumatólogos, nosotros constantemente estamos actualizándonos, constantemente estamos hablando con nuestros equipos, discutiendo los casos, y en mi caso personal, yo formo parte de un equipo donde somos 3 cirujanos de columna, el doctor Chapa, el doctor Vallejo y yo. Nosotros, todos nuestros pacientes los revisamos entre los 3. Todos los pacientes, entre los 3, proponemos un tratamiento quirúrgico y todos los pacientes compartimos nuestros resultados. Entonces nosotros, desde que entramos al quirófano, siempre estamos compartiendo la pasión entre los 3. Y entre los 3 siempre nos animamos a seguir aprendiendo, a seguir ayudando a nuestros pacientes con la mejor tecnología y con los mayores avances. Okay, interesante. Doctor, en su carrera o en su vida, un recuerdo feliz que se le venga a la mente. Pues ahora sí que gracias a Dios son muchos. Uno de los más felices es cuando me gradué en la Ciudad de México de mi especialidad de ortopedia del Instituto Nacional de Rehabilitación, ver cómo entras desde, te empiezas a mover en quirófano cuando es tu primer día y cuando sales ya tu último día, cómo te mueves en quirófano, o sea, los logros, el conocimiento que adquirí durante todos esos 4 años y que Dios me haya dado la oportunidad de compartirlo con mis papás, con mis hermanos, para mí es de las satisfacciones más grandes que tengo en mi carrera. Doctor, en su carrera, ¿cuál es el recuerdo más triste que se le venga a la mente? Pues la verdad que la muerte siempre sí es algo pesado, es algo muy delicado. Y sí tengo un recuerdo de un paciente que sufrió una complicación de uno de mis maestros, de un cirujano, que es un cirujano muy experimentado, y desgraciadamente sufrió una complicación por una tromboembolia. Esas complicaciones son complicaciones que son muy temidas por cualquier cirujano. Nosotros seguimos todos los protocolos, pero dentro de las estadísticas pues siempre cae un 0.5% de que le puede pasar algún daño o alguna complicación al paciente. Este cirujano, mi maestro, operaba aproximadamente 10 rodillas a la semana. Entonces, 10 rodillas a la semana por 52 semanas son muchísimas cirugías. Entonces, estadísticamente, a alguno le tuvo que haber tocado alguna complicación. Entonces él era un paciente sano, fuerte. Entonces a la hora de platicar con la familia cuando se va deteriorando, la verdad que sí es un poquito complicado. Doctor, ¿cuál es su colega o colegas más queridos? Pues gracias a Dios son muchos de mis colegas. Tengo un colega que quiero mucho, el doctor Carlos Vaca. Él es de mis amigos desde la carrera. Prácticamente por él hice ortopedia, traumatología. Y actualmente mis 2 colegas, que considero mis colegas, amigos y hasta mis maestros, es el doctor Guillermo Chapa Cárdenas y el doctor Jorge Vallejo Ponce. Los 2 son cirujanos de columna. Formamos un equipo de columnólogos.
Entre los tres siempre, como te digo, platicamos todos los casos. Nuestra tasa de éxito se acerca al 97%, al 100%. El 90-95% de nuestros pacientes salen caminando del hospital. Ellos son unas personas que son muy abiertas, con muchísimo conocimiento y con muchísimas ganas de enseñar. Son muy abiertos, son muy receptivos, tienen muchísima habilidad quirúrgica y, gracias a Dios, como yo, también tienen muchísima empatía con los pacientes. Entonces, además de yo confiar a mis pacientes con ellos, yo confío en mi amistad. Entonces, gracias a Dios, formo parte de ese equipo. Doctor, ¿cuál es su comida favorita? Mi comida favorita son los cortes. Son los cortes americanos. Ajá. La comida de la parrilla, el carbón. ¿Un consejo para sus futuros pacientes? Bueno, para mis futuros pacientes, el principal consejo que a mí me gustaría dar es a recordar de que el cuerpo humano es una máquina perfecta. Si no es perfecta, es casi perfecta. Nosotros estamos para servir a todos nuestros pacientes. Nosotros somos guías y somos consejeros de la salud de nuestros pacientes. El cuerpo humano naturalmente tiene un equilibrio. Cuando se pierde ese equilibrio es cuando nosotros tenemos que actuar. ¿Y cómo podemos conservar el equilibrio? Pues el consejo es que hay que andar de buenas, hay que sonreír, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio y hay que ser agradecidos. Doctor, ¿qué opina del turismo médico? ¿Usted cree que es recomendable que vengan a México y se puedan consultar con usted, pacientes que viven en otros países o estados, ciudades? Sí, claro, el turismo médico es algo pues, que está presente, es una realidad. Puede ser que esté de acuerdo o que no esté de acuerdo, pero ya está instalado. A mí personalmente me agrada mucho, porque me gusta mucho conocer a muchas personas de otros lugares del mundo. Personalmente yo practiqué mucho turismo médico en Tulum, en Quintana Roo, y aquí en Chihuahua hemos atendido a muchos pacientes de Texas y de Nuevo México. Dentro de mi entrenamiento en el Instituto Nacional de Rehabilitación, yo adquirí una rotación en Noruega y otra rotación en Barcelona. Entonces, la intención de esas rotaciones es de que a nosotros como cirujanos en entrenamiento nos abran el panorama y saber y darte cuenta de que tú, el trabajo que estás haciendo es un trabajo con estándares internacionales. O sea, que tú tienes la seguridad de ofrecerle a un paciente mexicano, un paciente colombiano, un paciente europeo, un paciente americano, las mejores herramientas y las herramientas que le pueden ofrecer en su país. Entonces, aquí en México tenemos muchas ventajas, que ya tenemos medicina de primer mundo y tenemos todas las herramientas. Con la mejoría de los costos, nuestros costos acá en México pues, son más económicos que en la frontera, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Es recomendable entonces para una persona en Estados Unidos venir a Chihuahua a operarse o tener una consulta? Sí, claro. Siempre depende mucho del padecimiento y del tiempo que tengamos para la recuperación. Generalmente sí, los pacientes vienen y se operan por una lesión inestable de columna, una lesión por alguna deformidad. La intención es hacer el estudio y protocolizar bien al paciente para asegurarle que va a venir y se va a regresar en las mismas condiciones o prácticamente en las mismas condiciones, sin necesitar algo más grande como una ambulancia o una ambulancia aérea. Okay. Doctor, en su especialidad hay un tema que resuena, que es la higiene en la columna. ¿Nos puede aclarar qué es ese tema? ¿Nos puede dar un poco su opinión sobre qué es la higiene en la ortopedia? Bueno, nosotros, como te explicaba, tenemos un equilibrio natural en el cuerpo. Actualmente nosotros sufrimos de muchas enfermedades que se llaman enfermedades del hombre moderno, que son enfermedades que antes no padecíamos. Tengo muchísimos pacientes que son pacientes oficinistas. Durante tu labor en la oficina empiezas a trabajar, estás muy cómodo, estás derecho y de pronto ya estás trabajando y estás encorvado hacia enfrente o te deslizas sobre la silla y se te empieza a lastimar la columna. Esa es una mala postura. Otra mala postura es la posición del teclado. Otra mala postura es cuando los pacientes están, por ejemplo, trabajando y tienen su laptop y están volteándose abajo por el cuello.
Entonces la postura de cómo queda esta columna, de cómo levantas objetos, de cómo aprietas el abdomen y cómo mantienes una buena postura al caminar y al sentarse, es algo muy importante para evitar una cirugía, para mantener tu columna sana, y si recibiste una cirugía, cuidar tu higiene de columna, tu postura, para no tener problemas más adelante después con la cirugía. Doctor, en sus sueños de niño, ¿está en un futuro o en un presente quizá ser papá? Sí. ¿Sí? ¿Y es papá usted, doctor? No, todavía no soy Bueno, papá, ok. pero sí me gustaría ser. Sí están los planes. papá. Ok. ¿Y en sus sueños está ser esposo? Sí, también. También. Claro. ¿Qué sueños y logros le faltan alcanzar a ese niño Héctor pequeñito que soñaba de grande? Bueno, la medicina a mí me llamó mucho la atención por el hecho de que tengo la oportunidad de ayudar a muchas personas. O sea, puedo ayudar a grandes, a pequeños, a adultos, a niños. La intención de formar parte de un grupo es poder impactar en la mayor cantidad posible de personas, ayudar a la mayor parte de personas que se pueda. Tenemos un proyecto de ayudar a las personas en la sierra, de escasos recursos, ahora sí que a nuestros ancestros, que son los tarahumaras, hacer los programas para ir a hacer revisiones hasta allá y ayudarlos con los padecimientos quirúrgicos o padecimientos ortopédicos, en los que esta asociación, esta fundación, empecemos a formar, a ayudar. Está en un proyecto, entonces es el momento en el que, como me preguntas, es algo que todavía tenemos planeado hacer. Doctor, durante su carrera y a lo mejor quizá ahora más reciente o en algún punto de su vida, ¿encontró algún doctor que al día de hoy sea su inspiración o que lo admire muchísimo? Sí, muchos doctores, sobre todo el doctor Barón Zárate y el doctor Reyes Sánchez. Ellos son mis maestros del Instituto Nacional, son maestros en cirugía de columna. El doctor Barón Zárate fue mi maestro en las lesiones de escoliosis. Las lesiones de escoliosis es cuando se forma, se hace como una S toda la columna. Entonces con él aprendí a cuidar a los pacientes con deformidades tan severas. Y el doctor Reyes Sánchez es una persona extremadamente disciplinada, comprometida con la enseñanza y con el bienestar del paciente. Si bien los dos doctores en su momento, cuando yo fui estudiante, los sentí muy estrictos y con mucho peso en la disciplina, ahora que ya soy un médico egresado, la verdad que agradezco todo el esfuerzo y todos los regaños, por así decirlo, que recibí parte de ellos. Doctor, ¿en Chihuahua considera que hay algún doctor que deba ser entrevistado, que esté sin duda alguna entre los mejores 50 a su criterio? Pues sí, la verdad que Chihuahua tiene muy buen nivel médico. Hay más de un médico que merecería ser entrevistado. Dentro de la trayectoria, bueno, pues a mis colegas, el doctor Chapa y el doctor Vallejo, yo considero que son muy buenos cirujanos, que sí podríamos considerar en entrevistarlos. Ellos son de mi especialidad. Por otra parte, el doctor Martínez Manzanera, él es neurólogo. Es un médico que es maestro en el Instituto del Seguro Social. Es un maestro internacional que imparte talleres en Canadá, en todo México, en Quintana Roo. Es un maestro, es de mi edad, es contemporáneo de mi carrera y tiene muchísimo conocimiento en neurología. Entonces yo lo nominaría al doctor Martín Manzanera. Excelente. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿nos ha hecho falta hacer alguna pregunta o algún tema que quiera añadir? Pues solamente el tema de la columna. En el tema de la columna a mí me interesa mucho transmitir la idea que es muy importante saber de que toda la columna tiene sus sistemas de regulación y equilibrio. Entonces, mientras los pacientes hagan sus ejercicios de estiramiento, cuiden muy bien su postura al sentarse, mantengan un peso ideal, van a mantener una columna sana por mucho tiempo. Entonces, nosotros mientras sigamos esos consejos, nos van a dar mucho más tiempo a la columna.
En el caso de que tengamos alguna dificultad para caminar, que tengamos una alteración neurológica, que el paciente tenga un dolor y se le raya la pierna, es el momento en que nosotros podemos ayudarlos o ofrecer nuestro apoyo. Pero a grosso modo yo pensaría que la idea que quiero transmitir pues es cuidarnos y, como diría mi santa madre, la mejor medicina siempre es la prevención. O sea, no esperarnos a que nos duela mucho para empezar a hacer ejercicio, no esperarnos hasta que estemos hospitalizados para comer bien, no esperarnos hasta que tengamos una hernia o tengamos una lesión de columna para bajar de peso. Estar sanos, la verdad que es una bendición, pero no es algo sencillo. O sea, estar sano y estar con buen ánimo no es cosa sencilla. Todos los días se tiene que trabajar por estar sano y por tener un buen humor. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista y por quitarse la bata. Muchas gracias, doctor. No, Gracias.